Oli, mi nombre es Alea y el día de hoy vamos a hacer un video hablando sobre diferentes censuras en el mundo del anime, desde censuras muy antiguas hasta la censura más nueva que hemos tenido, censuras que han hecho de qué hablar durante este tiempo en el mundo del anime y del manga. Vamos a hacer un recuento por una censura a una pareja de lesbianas, a símbolos prohibidos, a un gore excesivo, a símbolos y también a figuras religiosas. La verdad, esto va a estar muy bueno y esta es la parte número 1, prepárense para la parte número 2, así que suscríbanse y déjenme en los comentarios qué les parece y qué otra censura les gustaría que habláramos. Así que iniciemos. Primero es hablar sobre la censura que hace Crunchyroll o bastantes plataformas de streaming en el mundo del anime sobre la sangre. Y es que en animes como Tokyo Ghoul, como JoJo's Bizarre y entre otros shoujos y entre otros shonen tenemos una particularidad, y es que cuando hay una sangre excesiva lo que hacen es colocarle o una bola negra o una franja negra. A veces también le colocan píxeles y esto se ve muy interesante y al mismo tiempo muy gracioso, porque corta y es completamente anticlimático. Ni siquiera se esfuerzan un poco en hacer como un corte o taparlo de una forma un poco más decente, sino simplemente los editores dicen: vamos a colocarle una franja, vamos a colocarle una bola, o vamos a pixelearlo, o vamos a cambiarlo de color, porque también han habido bastantes animes, bastantes escenas donde lo que deciden hacer es que en el momento donde hay un gore excesivo lo empiezan y cambian la sangre de color. Lo colocan azul, lo colocan negro, lo colocan blanco, para así evitar problemas. Estamos iniciando suave, tranquilos, luego se va a poner mejor. Otra censura muy interesante, esta es una censura un poco antigua y una censura que no funcionó en todos los países, esto es importante aclararlo. La censura muchas veces se da en las plataformas y solamente tal vez se da en ciertos países o por ciertas temporadas, más no quiere decir que sea para siempre, así que si ustedes lo han visto sin censura es justamente por eso, porque se distribuyó sin censura. Un caso muy particular es el caso de Sanji de One Piece, y es que él es un fumador excesivo. Casi siempre que aparece en escena está con un cigarrillo en la mano, pelea con un cigarrillo, duerme con un cigarrillo, siempre está fumando. Así que en algunos casos en Japón consideraron que esto estaba incentivando a las personas a fumar, porque Sanji es un personaje muy querido en One Piece y en general en el mundo del anime. La mayoría de las mujeres, o muchas mujeres, lo consideran a él como un juzgando porque es bastante sexy, bastante malo, y el hecho de que siempre tenga un cigarrillo le da muchísimo más estilo. El problema es que el cigarrillo excesivo empezó a generar un problema, porque One Piece pues puede ser considerado, y al ser un shonen pues su demografía está un poco más hacia niños adolescentes, o eso es lo que los productores pensaban. Así que lo que decidieron hacer es cambiar las escenas donde él aparecía fumando por colocarlo con una paleta, que así lo llamarían en Colombia. Pero debo decir que de las censuras que he visto, esta es una de las mejores, porque al menos se esforzaron porque se viera natural. Es decir, si estaba fumando lo colocaban con que estaba con una paleta, si estaba peleando pues estaba peleando con la paleta, si estaba durmiendo con la paleta. No hicieron lo que hacen en otros casos, que es taparle la boca o ponerle algo ahí, que sí lo hicieron en otros animes con el cigarrillo, y es colocarle una franja negra. A él le colocaron una paleta que sí, que cuando yo lo vi, la verdad sí se ve real. Punto positivo, porque se esforzaron en que la censura al menos se viera bien, porque la censura normalmente se ve bastante exagerada y sobre todo sobrepuesta, cortando completamente la esencia del anime o del manga. Bueno, vamos a hablar sobre otra, y esta vez ya vamos a empezar a hablar sobre la de la pareja de lesbianas. En el mundo del anime hay muchísimos animes que tocan temas donde nos encontramos a muchísimas parejas de hombres y muchísimas parejas de mujeres, y casi nunca están censuradas. Pero este caso fue particular porque estamos hablando de uno de los animes más clásicos que existen, y es Sailor Moon. Esta censura, es importante, no fue en todo el mundo, solo fue en ciertos países, porque además era muy difícil que se diera o que se cambiara totalmente, porque
era obvio que eran pareja. Además, esto le daba puntos a la trama y esa era la esencia de ellas. Y es cuando nos presentan a Urano y a Neptuno en Sailor Moon, que además representa una pareja de lesbianas y para el mundo, y era una representación muy bien lograda y que era claro que eran pareja, que no escondían que era pareja. Y esto era algo muy importante para el mundo del anime, teniendo en cuenta que estamos hablando de Sailor Moon, que es un clásico. Pero esto obviamente tocó fibras para las personas o para los mundos tradicionales, en especial de países como Estados Unidos, donde esto fue claramente un obstáculo para ellos y algo que ellos no querían mostrar en esa época. Así que lo que ellos decidieron hacer fue, pongan atención a esto, decidieron cambiar los diálogos y las dinámicas para que no parecieran novias, sino que parecieran primas. Sí, entre primo y primo más me arrimo, porque ellas era obvio que eran novias, pero ellos decidieron cambiar diálogos, cambiar escenas para que parecieran primas, algo que nadie lo creyó, y esta censura al final sí fue sonada en esa época, pero en la mayoría de las partes se reprodujo tal cual, respetando la relación de ellas dos, lo cual a mí me parece increíble. Ahora bien, hablemos de Shingeki no Kyoji. Y Shingeki no Kyoji ha tenido bastantes censuras dependiendo del país del que hablamos. El primero es la misma censura que mencioné al principio, y es la censura referente a la sangre y a situaciones violentas. Esta no se dio en todos, pero sí en algunos países donde optaron en las escenas donde hay mayor demostración gráfica violenta referente a los titanes asesinando a humanos, a pixelar o a no mostrar esas escenas de forma tan explícita, porque hay escenas donde claramente vemos a los titanes comiéndose a los humanos. Muchas veces lo que se hizo fue cortar esas partes y no mostrarlas, o mostrar solamente desde un ángulo, más no toda la escena completa, ya queda bastante fuerte. Repito, esto no se dio en todo el mundo. Y algo que también me pareció muy interesante, y es que en lugares como Malasia lo que hicieron fue censurar la apariencia de los titanes. Sí, la apariencia de los titanes fue censurada porque ellos se muestran en un estado de desnudez. Además que el dibujo de ellos puede ser un poco impactante la primera vez que uno lo ve, y creo que ahí está la magia de Shingeki no Kyoji, y es en todo esto que se ve un poco como perturbador. Cuando uno los titanes a uno le generan miedo, pero la forma en la que los censuraron fue colocándole ropa. Esto resulta ser muy gracioso, ya que sí, estamos hablando de que les colocaron pantalones, camisas, gorras a los titanes que mataban personas que no tenían algún tipo de condición de hablar o de razonar. Más que nada les colocaron ropa y prendas de vestir, haciendo que la esencia de ellos, la verdad, se perdiera completamente y se vieran muy gracioso. En este caso creo que la censura estuvo completamente mal aplicada porque fue un sinsentido, teniendo que los titanes no eran personas. Pero bueno, lleguemos a los dos casos que fueron los más sorprendentes y que también son los más actuales. Vamos a hablar sobre un caso que la verdad dio la vuelta al mundo, y es un anime que hasta el día de hoy esos símbolos en particulares siguen censurados y no se encuentran, al menos en la plataforma como Crunchyroll no lo dan así, y estamos hablando de Tokyo Revengers. Y es que sobre esto hubo demasiada polémica sobre si estuvo bien aplicada o estuvo mal aplicada. Mucha gente dice que es un sinsentido quitarle los símbolos simplemente porque antes los habían usado. Pero bueno, para los que no saben de lo que estamos hablando, Tokyo Revengers es un anime de pandillas, y en el tema de los símbolos que ellos utilizaban los símbolos de los nazis. Tanto en su chaqueta como en sus banderas tenían la insignia nazi. Esto hizo que obviamente sí se produjera el anime, pero cada vez que salía, al menos en la zona occidental, pues fue completamente censurado. Cambiaron las insignias que tenían en los brazos, que tenían en las espaldas, en la bandera, algún tipo de imagen donde se vea como tal la imagen real de ellos, que es la de los símbolos nazis. Esta polémica dio la vuelta al mundo. Había muchísima gente que no se encontraba de acuerdo porque decían que eso no representaba y que en ningún momento del anime se estaba hablando sobre la Segunda Guerra Mundial o se estaba diciendo que ellos seguían esos ideales ni nada de eso, sino simplemente fue la representación que el autor le quiso dar. La gente consideraba esto que no tenía sentido y que fue una censura completamente irracional. Por la otra parte, que es una parte en la que yo estoy de acuerdo,
considero que más allá de que claramente y en definitiva tenemos registrado que no se habló en ningún momento sobre los nazis o sobre la Segunda Guerra Mundial o sobre una supremacía, por respeto a todo lo que sucedió en esa época, esos símbolos no deben ser usados, porque al ser usados se muestra como un síntoma de respeto o de admiración hacia ellos, que claramente puede que no sea así, pero aunque la Segunda Guerra Mundial haya pasado hace mucho tiempo, es evidente que este tipo de cosas y este tipo de temáticas son bastante picky, se deben coger con pinzas, y creo que lo más correcto sí fue censurar los símbolos nazis para no demostrar ningún tipo de admiración que no se merecen. En lo que sí estoy de acuerdo es que la censura, al igual que en el tema del gore, fue muy mal realizada. En muchos casos las chaquetas no se veía en ningún momento que tenían eso, pero habían otros casos donde sí se veía que cambiaron los símbolos y que estaban completamente sobrepuestos, como si le hubieran puesto un sticker y luego el otro. Entonces sí estaba bastante mal. O cuando aparecía una bandera, al menos durante la primera temporada, le colocaban una luz brillante que de la nada aparecía también en la intro, o que cada vez que mostraban algo mostraban otra cosa, como la luna, como las personas le hacían un close-up a la cara. Así que sí, era bastante raro que de la nada hicieran eso, y creo que sí estuvo mal desarrollado. No he visto la segunda temporada, así que no sé cómo lo manejaron en esta segunda temporada. Si ustedes ya lo vieron, déjenme en los comentarios si estuvo mucho mejor, pero yo creo que la censura sí se debió realizar y ha sido la censura más famosa de los últimos años, pero creo que la debieron de realizar de una mejor manera. Y ahora bien, hablemos de la última censura, que esto la verdad es que es un poco polémico. ¿Fue o no fue censura? O al menos fue como una censura previa para evitar un conflicto. Y estamos hablando del anime de The Record of Ragnarok, donde tenemos un panel o 3 paneles exactamente, donde nos muestran una figura que para el mundo occidental es muy importante, que es Jesús de Nazaret. Esto no lo muestran en el manga en la séptima pelea del Ragnarok, que es la pelea de Buda versus Erefuku. Lo interesante, y es que mucha gente estaba esperando esto, porque simplemente tiene 3 paneles donde hablan, donde apoyan a Buda, donde se muestran bastante agradecidos a él, y claramente estamos hablando de Jesús, y mucha gente cuando se estrenó los nuevos capítulos de la pelea de Buda estaba esperando eso. Son 5 capítulos que se estrenaron y en ningún momento aparece Jesús. Obviamente se empezó a especular si esto era o no censura. La escena donde aparece Jesús es una escena donde está hablando con 3 iluminados, que son las personas que tienen la misma capacidad que tiene Buda de llegar a un nivel superior de ver las cosas sin llegar a ser Dios. Es decir, como que tienen los ojos pero no tienen la misma capacidad de Buda para poder como ver en el futuro. Se empezó a especular mucho sobre qué había pasado, porque habían decidido sacar a los 3 iluminados del anime, y es que obviamente este anime es producido por NEC, y lo que se considera y lo que se habló era para evitar algún tipo de polémica. Recordemos que Record of Ragnarok habla sobre dioses y sobre temas religiosos, y de alguna forma sí se ha visto en polémicas, en especial en el tema de los dioses, como lo es el tema de Shiva, ya que habla sobre religiones. Y sobre esto puede que no haya ningún problema, es normal, pero además recordemos que la imagen se está dando teniendo en cuenta lo que el autor quiera mostrar. A Buda no lo mostraron como un hombre bastante atractivo, pero bastante egocéntrico, que hacía lo que él quería, y esto pues puede generar molestias, al igual que Shiva, que nos lo mostraron bastante gracioso, bastante entusiasta, y también a nivel religioso esto puede generar muchos problemas, y generó muchos problemas. El problema particular que hay con Jesús de Nazaret es que nos lo muestran como un iluminado, más no como un dios, y claramente si esto se hubiera mostrado de esta forma iba a generar problema, ya que Jesús para el mundo del cristianismo y del catolicismo es un dios, es el hijo de Dios, es el elegido por el Señor. Podría ser al mismo tiempo que sí nació como un humano, pero se convirtió en Dios. En Record of Ragnarok no nos lo muestran así, no lo muestran como un iluminado, que es un hombre que trascendió a otro nivel, pero no como un dios, y hay una gran diferencia, porque si hubiera sido un dios muy probablemente hubiese podido luchar, pero también hubiese sido un problema, porque si luchaba tendría que estar subyugado a la decisión de Zeus, así que probablemente las personas que siguen el cristianismo se iban a mostrar molestas, ya que no tiene nada que ver, y obviamente en esta religión Dios y Jesús son los que están por encima de todo. Al eliminar no solamente a Jesús sino también a los otros 2 iluminados, lo que se supone, y también las explicaciones que dieron por parte de los productores de Netflix, fue ahorrar un posible problema que era completamente innecesario, porque Jesús al final solo aparecía en una parte de donde hablaban de apoyar a Buda, más nada más. A mí la verdad sí me hubiera gustado ver a Jesús animado, es una parte que me parece interesante, pero entiendo perfectamente por qué lo hicieron. Esta es una de las censuras que actualmente cuando se estrena
estreno los capítulos fueron las más sonadas. Pero es claro que en el mundo del anime hay miles de censuras más, porque estamos hablando de un contenido que primero se genera y se reproduce en Japón, que es un país que es bastante estricto y que tiene diferentes reglas. Pero adicional, las plataformas que lo reproducen en Latinoamérica y también pues en Europa y bueno, en todo el mundo, toman decisiones de acuerdo a lo que ellos consideran correcto y muchas veces esto es censurable. ¿Qué otras censuras en el mundo del anime ustedes conocen? Esto sería todo por el video de hoy. Recuerden, esta es la primera parte de una segunda que también viene. Déjenme en los comentarios qué censuras recuerdan. Muchas gracias por verme y recuerden que nunca es tarde para ver anime. Bye bye bye.